Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Zurita, soy diseñador gráfico y pues hoy, ¿cómo se llama? Hoy les voy a dar así ¿cómo se llama? La guía. Pues yo siento que no es como tan guía, ¿saben? Porque, o sea, solo voy a hablar como más que todo de mi experiencia y me basé mucho para hacer esto, para hacer esta como conferencia, más que todo como en las cosas que a mí me hubiera gustado haber escuchado cuando estaba en la U. Entonces, pues, vamos. Entonces, había titulado esta conferencia guía de sobrevivencia del diseño GT, por lo mismo que le decía que estos son como, digamos, algunos consejos, algunos tips que pues a mí me hubiera gustado escuchar cuando estaba en la U o cuando estaba más joven, de cosas que tal vez pude haber hecho y algunos no los seguí, o sea, de toda la lista de consejos que les voy a dar, algunos no los seguí, pero con el tiempo los aprendí como para llegar a ser pues la persona que soy. Y pues otros sí los seguí y tengo algunos ejemplos, la verdad, así como para llevarles y pararles así como la la instrucción gráfica. Bueno, también eh, titular esta conferencia me basé bastante en en esta caricatura, en esta serie que miraba así en los 2000, me gustaba un montón la guía de sobrevivencia de Ned. Siento que esta es como la guía de sobrevivencia, pero el diseño. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, el primer consejo o tip es, yo creo que todos debemos como saber al principio, digamos, cuando empezamos, pues estamos en la U, qué es lo que nos gusta del diseño. O sea, con esto quiero decir de que hay que tener claro a qué se quiere dedicar, ¿saben? O sea, digamos, cuando uno empieza en la U, regularmente no, bueno, como que no tiene mucha idea de qué es el diseño. Y yo creo que es como muy importante como entender, saber qué es el diseño, saber, conocer las ramas y tal vez entender a cuál rama te llama la atención o cuál rama te gusta. También es válido como tampoco saber, ¿saben? O sea, no siempre sabe. Y creo que algo muy bueno como para descubrir qué es lo que a uno le gusta de todo, digamos, de todas las ramas que ofrece el diseño, ya sea foto, ilustración, eh, pues animación, etcétera, es como probar. Y pues ahí sí que si no sabes, pruébalo todo. Hagan todo lo que quieran, prueben ilustración, prueben animación, prueben fotografía. Yo la verdad sí sé que empecé un poco así, la verdad. Estas son algunas cosas que hacía cuando empecé a descubrir que el diseño me gustaba, pero no entendía muy bien qué era lo que quería. Y estas cosas un poco trash. Pero así fue como fui descubriendo como poco a poco, digamos, explorando, viendo qué era lo que me gustaba. Entonces este es como uno de mis consejos. El segundo como consejo o saber que tengo para ustedes es vuelvan a seguir en lo que les apasiona, de verdad. Creo que algo que a mí me ha ayudado bastante y yo creo que todos deberíamos hacerlo es como realmente es como investigar y aprender y profundizar en esas cosas que nos gustan mucho, porque digamos, o sea, digamos, si a ustedes les gusta así el anime, les gusta, no sé, temas que no tengan que ver con diseño, pero que son temas que a ustedes les gusta, vuélvanse geeks de eso, o sea, apréndanlo mucho y profundicen en ello, porque es como muy importante al final. Todas estas cosas a la larga sirven, todas estas cosas de cultura, de deportes, etcétera, etcétera, a la larga sirven para uno generar su propio pues, lenguaje gráfico. Pues al final el lenguaje gráfico es un reflejo de las personas que somos. Entonces, siento que eso sí puede ayudar bastante como a encontrar, digamos, como esa personalidad, ese estilo gráfico, por así decirlo, que mucha gente anda como en busca, pues anda en busca como de su propio estilo. Creo que como profundizar en las cosas que a ustedes les gustan es algo como muy positivo. En lo personal a mí me gusta mucho, pues me gusta mucho la música, muchísimo, muchísimo me gusta mucho profundizar en ella, me gusta ver flyers de conciertos antiguos y así. También me gusta mucho las procesiones, soy un chico cucurucho, entonces me gusta mucho y la verdad que algo que sí me fascina bastante es como
investigar como sobre de todo esto, ¿saben? O sea, aunque no tiene absolutamente nada que ver con diseño, pero sí me gusta como investigar muchas cosas porque al final investigando es como encuentro estas cosas, ¿saben? Encuentro como estos referentes al final que son así como este flyer que tenemos acá pues a la derecha, bueno, a mí me aparece a la derecha, este flyer que tenemos acá, o digamos este turno, que para mí me parece que tienen gráficos muy interesantes, el layout ¿cómo se llama? Del flyer me parece muy interesante. Eh, y también, bueno, como les decía, me gusta mucho la música, sigo investigando así bastantes cosas, siempre me pongo como a ver estos referentes, porque al final esto sirve, y al final esto es lo que les digo que crea el propio lenguaje, o el estilo propio, por así decirlo. Con estos referentes, pues, la verdad que sí he hecho como bastantes ejercicios, así fue como salió este último ejercicio que puse hace poco en mi Instagram. Es un póster, es un proyecto personal, y me gustó mucho hacerlo porque la verdad, pues, al final me puse como a investigar bastante estos flyers de esta banda de los 90, de los 80 y más o menos en todas esas cosas está basado. Mi tercer consejo, tercer como tip, es conoce las reglas, experimenta con ellas. Esto significa que si tenemos como que profundizar un poco como en el diseño, en conocer cómo funciona en sí, en conocer pues las reglas del diseño, las grids, todas estas cosas para poder, bueno, para siempre tener como el conocimiento de ellas, siempre seguirlas y cuando ya llegue el momento, la oportunidad, ya poder pues experimentar con ellas, a veces romperlas y porque al final explorando y probando cosas es como vamos autoconociéndonos, o sea, si seguimos pues explorando como todas estas reglas, si hagamos ejercicios con siguiendo tal regla de diseño, de composición, usando tal grid, creo que eso nos ayuda también a explorar y como conocer cómo, cómo nos vamos cómo vamos creando también nuevos lenguajes o vamos conociendo cosas que tal vez sí nos pueden gustar. Otra cosa que también siento que va como dentro de esto es el hecho como de tener varios referentes y conocer y como ejercicios propios, pues replicarlos. Al final replicando referentes fue también como, eso sí es un consejo que se dio, que fue como a cierto punto yo encontré qué cosas me gustan y cosas no. Y es algo que he hecho desde hace un montón. Estos son ejercicios que había hecho desde hace un montón de tiempo, que tal vez no publiqué en Instagram, pero yo los hice para mí solo y solo lo hice con el hecho como de experimentar cosas, de experimentar, replicar algunas cosas que vi en Behance, algunas cosas que vi en páginas de diseño y me gustaban. Y así fue como, pues fui encontrando como qué eran las cosas que me gustaban y cuáles no, y cuáles sí servían y cuáles no, o para qué proyectos sí sirven tales estéticas. Y así es como he seguido todo este tiempo probando con tipografías, probando con algunos referentes, ya no precisamente tiene que ser diseño, sino digamos estas como tarjetas de presentación que tengo en medio son están basados en un sticker para carros que vi una vez en la calle y me gustó mucho. Entonces, o sea, siempre es como realmente todo te puede inspirar para empezar a crear. Y así es como he sido hasta la fecha. Bueno, este póster y este ejercicio los he hecho a base de experimentación. O sea, no tenían como algún propósito en sí, sino que fue así como decidí probar cosas nuevas, decidí probar un poco de hacer como ilustración y en este otro decidí como probar una estética de un diseñador que me gusta bastante. Quería probar cómo lo hacía yo, cómo podía hacer su estética algo mío, ¿saben? Y la verdad que me gustó mucho el resultado. Bueno, el cuarto consejo es produzcan, hagan muchos proyectos personales. Yo creo que los proyectos personales sí son clave como para los proyectos personales, los ejercicios gráficos son clave para encontrar uno, pues, ahí sí que su lenguaje visual, su camino,
al final estos proyectos personales también llaman la atención de clientes reales. Pues al final, todos estos proyectos reales súbanlos a Instagram, súbanlos a Behance, súbanlos a todas sus, pues a sus redes, porque así es como la gente se dan cuenta que ustedes, de las cosas que ustedes pueden hacer. En mi caso, así fue como me salió un freelance hace poco, jeje. El año pasado había publicado estos flyers que los hice así como proyecto personal, que la verdad, pues esto salió en base pues, a las personas que me gustan bastante. Entonces, en base a esto, vino una banda de Estados Unidos que vio mi Instagram, me contactó y me dijo que le habían gustado muchísimo estos flyers y me pidió que diseñara algo para ellos. Entonces así fue como salió este proyecto para esta banda que se llama Drag, que es una banda de Estados Unidos, y salió, pues, a ellos les gustaba también esta estética religiosa. Entonces, así fue como salió este freelance, y eso fue lo que me pareció cool, porque, o sea, haciendo proyectos personales fue como me salió este freelance, ¿saben? Entonces eso me pareció como bien interesante, y yo creo que es algo que a todos nos puede servir, o sea, para seguir creando. Y no solo me salió un proyecto, sino me salió este otro también, de estos covers para unas canciones que sacaron hace poco. También creo que es como buen ejercicio siempre a seguir haciendo proyectos personales para que la gente pues también se dé cuenta de cuáles son las cosas que puedes hacer. El quinto tip o el quinto como consejo que les doy es como visualizan hasta dónde quieren ir. Con esto me quiero referir a que, bueno, cuando ustedes ya tengan como en cuenta todos estos anteriores consejos, algo que para mí yo siempre lo tuve en cuenta y siempre lo tuve claro, era que yo sabía que yo quería diseñar, sabía que no quería diseñar para instituciones públicas, no quería diseñar para cualquier tipo de proyectos. Yo sabía que yo quería dedicarme al diseño de proyectos culturales, de ONGs, quería más como este sector. Y entonces, si ustedes quieren, digamos, dirigirse a cierto sector del mercado, yo creo que tienen que empezar como a hacer proyectos personales que al final visualicen, pues, que se quieren dedicar a eso. O inclusive si tienen oportunidades en la universidad para, digamos, poder tener clientes reales, busquen clientes que sean acordes a la temática o al sector o al nicho del mercado a los que ustedes se quieren dedicar. Pues cuando estaba en la U tuve un proyecto con un cliente real, entonces tuve la oportunidad de buscar a los chicos de la fanzine y tuve la oportunidad de hacerle la gráfica para la edición de ese entonces. La verdad me gustó mucho y fue lo que les dije, o sea, desde ya yo sabía que quería así un cliente, no quería un cliente, pues, un cliente cualquiera, quería un cliente que se dedicara a una ONG o un cliente que se dedicara a algo cultural. Y la fanzine, pues, más que no es una ONG, pero la fanzine se dedica como a cosas culturales, se dedica pues a todo esto del arte y un poco a las fiestas, esas cosas, pero o sea, eran las cosas a las que yo me quería dedicar. Y también seguía haciendo como proyectos, bueno, estos fueron proyectos, pues, son proyectos pro LGBT. Entonces me seguí como haciendo proyectos personales acerca de eso. Y estos proyectos llamaron también la atención de clientes reales. Y así han salido como otros freelance y otros trabajos y aparte. Como este es un proyecto que hice con una agencia de modelaje de México que se llama Güeros. A ellos les llamó la atención uno de los dos anteriores trabajos y por eso me contactaron y también querían así un proyecto pues para unos recursos que ellos querían dar a conocer a través de Instagram. Y la verdad me gustó mucho, por lo mismo que les digo de que pues esto es a donde desde como mi segundo año de la U, yo sabía que yo no quería, no quería diseñar en una institución pública, o sea, no sabía que quería diseñar para una marca cualquiera, yo sabía que quería diseñar para la cultura, entonces esto es muy difícil, la verdad, no es algo fácil, o sea, porque lo malo de diseñar para este nicho cultural es que
no muchas veces hay dinero, pero, pero igual nunca, o sea, digamos, no se desvíen, digamos, como el tema, o sea, no se desvíen, digamos, de cómo se llama, digamos, de esa meta y síganla al final de cuentas, o sea, traten de, aunque tengan su trabajo como actual o sus proyectos, así, estos clientes que pues dan dinero, pero siempre sigan como buscando estos clientes de este sector o este nicho de mercadológico al que ustedes se quieren dedicar. Mi sexto consejo o sexto tip es empiecen a desarrollar una comunidad creativa. Esto es muy importante porque cuando yo entré al mundo del diseño, yo escuchaba o entendía que era como, todo era muy como egoísta y muy ambicioso y todas las personas eran como muy, no sé, todos tenían una actitud medio tóxica entre todos y eso no me pareció bien. Entonces yo creo que algo que tal vez ahorita en este momento se está como generando es, ya se está como empezando a crear esta comunidad creativa y eso me parece cool porque, o sea, no, al final en Guatemala el diseño no somos un gremio, pues no tenemos ni siquiera un colegio de diseñadores o cosas así, somos un gremio hasta cierto punto eh, vulnerable. Entonces, no sé si vulnerable era la palabra, pero hasta cierto punto no somos, o sea, cuesta mucho que los clientes nos tomen tan en serio. Entonces, yo creo que apoyarse unos a los otros es más importante que estar como generando como estas como envidias o ambiciones. Eh, por eso, y esto sí es algo que en la U lo dicen mucho, pero esto sí lo desmiento y que se les quede en la cabeza de que tu compañero no es tu competencia, o sea, eso sí, no es tu competencia, hay campo para ellos. Aunque digamos en la U los catedráticos siempre dicen de que tu compañero es tu competencia y es quien te va a ganar el trabajo. Eso no es así, o sea, siempre hay campo para todos, siempre existe, siempre, aunque tu compañero sacó un trabajo para alguna marca que tal vez a ti te gustaba, en algún momento tal vez puede haber la oportunidad para ti. No, siempre hay campo para todos, o sea, nunca, esto sí no es, ¿cómo se llama? No es algo cierto, así que eso sí, no le quedan a los catedráticos. Y generando como, digamos, este sentido como de comunidad, así fue como, pues, en la U, pues, tenía un grupo de amigos y pues hasta la fecha nos hablamos y todo, y creamos un colectivo en ese entonces que se llamaba Amalgama, y así fue como me salió esta oportunidad para diseñar, pues, esta fanzine, que la diseñamos en base pues, era como, estaba conceptualizada, digamos, en base a todas estas, pues, a los inicios de la fanzine, de esta estética punk de los años 70, 80 en Inglaterra. Y lo que buscaba, digamos, lo que buscamos con esta fanzine era como, creo que todos teníamos las mismas inquietudes y eso fue lo que me pareció cool en ese entonces, teníamos las mismas inquietudes y buscábamos como documentar la expresión, digamos, de la carita feliz, que es un icono pop, digamos, en la gráfica vernacular de Guatemala. Eso nos gustaba mucho. Entonces, creen sus propias comunidades desde la U. Creo que es algo muy importante y apóyense y no sean envidiosos. Creo que eso sí me parece algo muy bueno. Bueno, como séptimo punto, creo que no, eso es algo que como que se tiene mucho miedo, pero no tengan miedo a emprender en el diseño. Creo que eso es algo como importante porque creo que aquí todos podemos empezar como estos proyectos personales que cada uno tiene algunas inquietudes personales que cada quien tiene y siento que esto ayuda a que también pues el diseño se pueda ver como en distintos nichos, ¿saben? O sea, digamos, si ustedes tienen alguna inquietud, digamos, en algún tema, en algún nicho del mercado, creo que estaría cool como empezar algo. O sea, digamos, si ustedes quieren, no sé, algún emprendimiento que ustedes quieran tener, o sea, y que tenga que ver con diseño. Y esto es cool, ¿saben? Porque así empezamos a crear como esta interseccionalidad entre diseño y otros campos.
Y entonces esto no solo nos diversifica también el gremio y también nos hace, pues a cierto punto, hace que el diseño sea tomado un poquito más en serio. Pues en este caso, yo desde la U pues tenía este proyecto personal que se llama Altare Day, que es una plataforma en la que busco, pues siempre he tenido esta inquietud siempre me han gustado las profesiones de chiquito y siempre tenía esta inquietud como de la recontextualización de las mismas, o sea, de no verlas siempre así como estas tradiciones súper religiosas, sino me gustaba más como el hecho de verlas como un fenómeno cultural y artístico. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que me propuse con Altare y este es como, así fue como empezó como un proyecto de la universidad, que ahorita sí ya lo estoy empezando pues ya tomar más en serio, ya lo estoy empezando a dar seguimiento. Y, y lo que me parece a mí cool es como cómo diversificar el diseño, y el diseño no solo se queda para ciertas áreas, o no solo se queda, digamos, para ciertos sectores, ¿saben? O sea, digamos, el diseño no, pues al final solo vemos que, digamos, que ciertas áreas, ciertos temas tienen buen diseño y no es así. También podemos empezar, digamos, a diversificar, digamos, estas cosas del diseño aquí en Guatemala. Y así fue como pues, empecé a hacer este proyecto. Esta es un poco de la gráfica que he hecho últimamente por este proyecto, y lo mismo, siempre basado en la recontextualización, basado en ver cosas diferentes. Y eso, yo creo que eso es lo que más me ha oído, como el hecho de ver cosas diferentes. Y algo que siempre me he dicho mismo es que al final nosotros somos los responsables de ver las cosas que queremos. O sea, digamos, esto, Altare también nació porque era algo que yo en algún momento quería ver. Y al final me llegué a la conclusión de que realmente no había nadie más que es responsable de esto más que yo mismo. O sea, nadie más es responsable de ¿cómo se llama?, de hacer que esto suceda. Entonces, pues al final somos nosotros los que somos responsables de ver esas cosas, de ver hechas realidad esas cosas que nos gustaría. Y como último consejo, pues sigan aprendiendo y no cierren a probar cosas nuevas. Creo que siempre es como muy importante siempre seguir aprendiendo, seguir leyendo de diseño, de cultura, pues ahí sí que de cualquier campo. Al final todo es hasta cierto punto inspiración. De verdad pueden encontrar inspiración de cualquier cosa, y no se cierren a probar cosas nuevas. O sea, creo que regularmente como diseñadores, si nos cerramos como a probar ciertas cosas porque decimos así como, bueno, no sé, a mí me pasó en algún momento que yo sí me cerraba mucho a probar animación, y así como, ay, la animación sí realmente no es para mí. Yo siempre era el chico que decía de que cuando yo trabajara ya de diseño, de verdad, yo voy a ser esta persona que voy a contratar a un animador aparte. Pero al final pues aprendí un poco del programa, aprendí todas estas cosas técnicas, y ahora sí me llama mucho la atención la animación. Entonces, sigan aprendiendo y no cierren a probar estas cosas. Pues eso es todo. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias. La verdad, estamos muy agradecidos por toda la información que nos has compartido, Francisco. De verdad. Y ¿verdad que sí, Cindy? La verdad es que sí, yo estuve aquí anotando los consejos de Francisco y me parecen muy interesantes, y pues desde ahora los voy a tomar en cuenta. Es como quien dice, en conocimiento puro, ¿verdad? Entonces, ahora quisiéramos pasar a una sección de preguntas. Claro, si tú estás de acuerdo, Francisco. Sí, claro. Ok, entonces no sé si quieres comenzar, José. Claro que sí. También les pedimos a la audiencia que las preguntas que tengan para Francisco, que sean claras y concisas para así aprovechar el tiempo que tenemos con él. De verdad, la primera pregunta sería, ¿por qué decidiste aprender acerca de CG, 3D y Motion Graphics? Bueno, pues hasta el momento solo aprendí un poco de Motion. Pues la verdad que esto fue muy chistoso porque yo estaba trabajando, yo estaba trabajando y era uno de mis primeros trabajos como ya en serio de diseño, y yo realmente sí, me acuerdo que en ese entonces, como digamos, todos estos programas de After, yo de verdad solo, o sea, la única vez que las toqué solo eran para hacer mis tareas de la U,
y en eso me pidieron así una animación y así como, ¿cómo lo hago? Dije yo, entonces lo único que hice fue como que empecé a ver más tutoriales y a meterme con un poquito más en serio y de repente, no sé, me llamó la atención. Después, como ya era la única persona en el estudio en ese momento que hacía animación, pues todos los trabajos de animación me los dejaban a mí. Y yo creo que así fue como me llamó mucho la atención todo esto de la animación. Oh, qué interesante, de verdad. Es como que uno necesita tal vez un empujoncito, ¿verdad? En ese caso, cuando Pues te sí. dejaron el trabajo a ti. Qué interesante. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que te hacen y es, ¿quién es tu mayor referente? Pues yo no sé si tengo un mayor referente, la verdad. ¿O alguien o Mi quien mayor admires? referente creo que es la gráfica vernacular. Es mi mayor referente. Me gusta mucho ver los stickers de carros. A mí me gusta mucho caminar en zona 1. Y yo creo que algo que me encanta de caminar en zona 1 es ver la gráfica de los rótulos, de cómo se llama, ver todas estas tipografías que están en la arquitectura. Me gusta mucho. Y también me gusta mucho todo lo que venga de los 90s. Me gusta mucho la estética de los 90s. Entonces, creo que esas son mis dos grandes referentes. Muchas gracias. La verdad que es muy bonita la forma en que se mira todo eso, la verdad. Y caminar en zona 1 es lo mejor. Sí, cuando no hay otra pregunta. pandemia. Cuando no hay pandemia. Y si camina por ahí con mascarilla y protección siempre. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de música te inspira más para trabajar y ponerse creativo? Pues no tengo como un género tal vez específico que me inspire. Bueno, sí tengo un género que me gusta mucho, me gusta mucho el Dream Pop y el Shoegaze, que son géneros de música que nació en Inglaterra de los 90s y me gusta mucho, pero no siento que me inspiren específicamente a trabajar. Tal vez hay ciertas bandas o ciertos referentes musicales que sí me inspiran bastante. Pero creo que es como ya gusto como más propio y personal. Y yo creo que eso es como, digamos, a todos nos inspiran, digamos, algo que nos gusta mucho, digamos, un artista que nos gusta mucho, nos inspira un montón. Y más sobre todo cuando empezamos como a profundizar en qué es lo que está diciendo, por qué hace las cosas, ya es cuando sí nos quedamos así como, wow, o sea, no puedo creer que hizo esto, pensaron en esto, y entonces ahí sí, creo que es lo que más me inspira, más que, digamos, un género en particular, la manera de pensar de la gente. Y el hecho de cómo ellos pudieron crear cosas nuevas y hasta cierto punto, como, pues, digamos, este género, el Dream Pop y el Shoegaze, nacieron también a cierto punto de como un pastiche de ciertas cosas, y eso me gustó mucho, o sea, cómo nacieron estas cosas, eso me inspira bastante, más que un género específico, como el proceso de cómo crecieron. Ya, o sea que vemos que no eres como que superficial, te gusta ir más allá, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La verdad es que hay muchas preguntas para ti, Francisco. Creo que los has dejado sumamente, pues, impresionados con tu conferencia. Entonces espero que tengas bastante tiempo con nosotros. Pues sí, claro. La siguiente pregunta es, dale. ¿hay alguna organización con quien sea tu sueño trabajar? Creo que en este momento no tengo una organización que me llame así un montón la atención, la verdad. Sí, una organización. Tal vez como marcas o cosas así. En algún momento me hubiera gustado muchísimo trabajar con este blog de música que se llama Pitchfork. Me hubiera gustado un montón así. Me acuerdo que siempre posteaban así ponían sus publicaciones de que buscaban diseñador y la verdad, yo siempre quería así aplicar, pero obviamente no podía porque estoy acá en Guatemala entonces. Pero ese es mi trabajo del sueño. O en un lugar que solo se traje, digamos, en la música, eso también. Creo que ese es otro de los campos que también me llama mucho la atención y se me olvidó como hablarlo en mi conferencia. Como, pues esto de la música me gusta mucho. Y sí, la verdad, sí, en un futuro sí me veo trabajando, digamos, como a este nicho del mercado musical,
Entonces, por eso muchos de los proyectos personales que hago hasta el momento son pues dedicados como a eso. Porque sí me quiero dedicar, digamos, este es el nicho al que le quiero dar. Es como, digamos, como que tienes no me acuerdo cómo se llaman estos, son como de estos tiro al blanco. No recuerdo el nombre. Creo que se dice Diana. ¿Cómo? Creo que se dice Diana, no me acuerdo ahorita. No, pero es el donde está literal el, ¿cómo se llama? El blanco. Bueno, para mí ese es mi blanco, literal, a donde quiero llegar, a donde quiero ir. O sea, me gustaría trabajar para esto. Bueno, la siguiente pregunta que nos hicieron fue, ¿cómo abordas el tema de la paga para proyectos culturales en los que no sabes el presupuesto o el budget? Yo siempre pregunto antes eso. O sea, pregunto cuál es el budget, cuál es el presupuesto, ajá, porque, bueno, algo que sí como que siempre pienso en eso antes como de cobrar, como de cómo está la organización, si son personas que, pues, que sí se ve que tienen así el presupuesto o no, si es una organización que acaba de empezar. Siempre veo eso, entonces sí entiendo, digamos, como por ejemplo con esta banda, con estos chicos de drag, como que todavía estaban empezando, digamos, o sea, no tienen ni siquiera un disco lanzado, solo han lanzado así como EPs. Entonces creo que con ellos sí me fui literal así de que les pregunté así cuánto es su presupuesto para poder hacer así algo intermedio, ¿sabes? O sea, no precisamente me voy a la cifra que ellos me dicen, sino que pues se trata de como de crear un acuerdo, un convenio y que sea como algo intermedio. Muy bien, gracias Francisco por la respuesta. Pasamos a la siguiente que dice, ¿en qué estás trabajando actualmente? Pues como freelance estoy trabajando en una revista. La verdad estoy emocionado porque siempre quise trabajar en una revista. ¿Se puede decir el nombre? No. Son bromas. La siguiente pregunta es, ¿tu trabajo se basa en algún estilo en específico? Yo creo que si me hubieran hecho esta pregunta hace 1 año o 2 años, hubiera dicho que sí, pero yo creo que ahorita ya no, por lo mismo que les hablaba en la conferencia, como esto de siempre probar cosas nuevas, entonces como que he ido probando cosas nuevas y la verdad que ahorita no estoy seguro si tengo un estilo específico, solo pues siempre recordando esto de que sí, tengo estos 2 referentes, para mí son mis grandes referentes que son así los 90s y la gráfica vernacular, pero no siento que haya alguna o vanguardia o tendencia de diseño que quiera seguir. O sea, tal vez hace unos 2 años les hubiera hecho así el brutalismo, pero siento que ahorita sí ya no. Ya no tanto. Ok, Francisco. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿crees que es importante separar tu cuenta, tus redes sociales, personal de tu cuenta profesional? ¿O crees que debe ser la misma y por qué? Yo creo que depende de la persona. Depende de la persona porque, digamos, en mi caso, no me gusta ser esta persona como tan pública, entonces no, yo sí tengo, digamos, esta separación, pero siento que es muy, muy dependiendo de la persona. Eso es verdad, ahí sí que cada quien es un mundo. Uh-huh. Aunque la verdad sí, lo que creo que sí sirve bastante y eso sí recomiendo bastante es sí suban sus proyectos, o sea, suban sus proyectos personales, muéstrenlos así en Instagram, en Behance, en todos lados, porque realmente así es como los contactan. Así es como la gente se da cuenta qué es lo que puedes hacer y hacia dónde quieres ir, literal. Y literal, al final somos diseñadores gráficos, entonces creo que es una manera gráfica de mostrarlo, ¿sabes? Más que un portafolio. O sea, más que un CV. Eso es verdad. Creo que ahí sí que el potencial de cada uno se expresa más cuando hace lo que más les gusta expresándose, creo yo. Sí, claro. Te hicieron una pregunta también que decía, ¿qué se siente romper las reglas en tus diseños?
Ay, pues como yo siento que es como lo mismo esto de experimentar, como de experimentar cosas y de lo mismo. O sea, al principio yo leí un libro que yo creo que todos, bueno, ahorita ya no me recuerdo tanto de él, pero sí leí una buena parte de este libro que se llama Grid Systems. Este es el libro que todo el mundo dice que es la Biblia del diseño y creo que sí, un poquito lo es, donde habla, digamos, habla de cómo debes generar las guías, las guías y todo esto. Y ya después con el tiempo, ya como que después de tanto tiempo de seguirlas así al pie de la letra, como que ya me puse como a pensar, ¿y qué pasa si hago esto? Entonces como más como este método de experimentación, ahí sí como lo que decía de autoconocerse. Bueno, gracias por esa respuesta. Vamos a pasar a la siguiente, que es ¿cómo evitar caer en lo monótono a la hora de diseñar? Siempre, pues ahí sí, como he dicho, probando siempre cosas nuevas, creo yo. Probando cosas nuevas, probando nuevos estilos y viendo nuevos referentes. Algo que a mí me ayudó bastante es como literal, yo sí tuve una época donde sí literal replicaba, o sea, replicaba diseños. Obviamente no eran para un cliente real, eran como ejercicios nada más. Entonces creo que eso me ayudó bastante. Sí, literal, replicaba diseños solo para entender, porque al final, digamos, cuando uno ve referentes, yo creo que lo que uno tiene que ver es más que el hecho digamos, de la referencia sí, hay que entender por qué la persona pensó eso, o por qué la persona hizo tal cosa, para entender. Porque al final siento que eso es lo importante como de replicar, entender, digamos, a otros diseñadores, y eso también nos ayuda como a conocernos a nosotros mismos y probar cosas nuevas. Es verdad, si no probamos no sabemos qué nos gusta. Bueno, otra de las preguntas que hicieron por ahí y me pareció muy curiosa fue ¿por qué oso polar? Ahí sí necesito que tires un poquito más de historia, que eso se nota que tiene un trasfondo muy interesante. Ay, bueno, pues eh, mi nombre de usuario es porque es por una canción. Hace como 10 años me gustaba muchísimo una banda que se llama Hello Seahorse de México, entonces tiene una canción que se llama El Oso Polar. Entonces me gustaba mucho y yo creo que por eso fue como más que todo. Realmente no tiene así como un significado tan profundo. It's not that deep. La verdad es que creo que nadie de nosotros esperaba esa respuesta y bueno, pues la verdad sí es un trasfondo interesante porque quiere decir que sí te enfocas mucho en el tipo de música que te gusta. Sí, la verdad que sí. Sí es algo, la verdad sí es algo como que sí, sí le tomo importancia, tal vez. Elegir tu rama en el diseño. ¿Cómo? ¿Cómo crees que influyó conocer tu identidad para elegir tu rama en el diseño? Creo que algo que influyó fue como ver muchos referentes, siento yo. Ver muchos referentes, leer bastante. Algo que sí desde hace como 10 años siempre me gustó es como meterme a todos estos blogcitos de diseño, leer libros. Me acuerdo que cuando estaba en mis prácticas, yo me estudié mi bachillerato estudié un bachillerato de dibujo técnico. Entonces, esto prácticamente nos decía que yo me iba a dedicar a la arquitectura, pero la verdad que no, nunca me gustó la arquitectura. No me gustaron los planos, pero me acuerdo que cuando hice, digamos, mis prácticas, las hacía ahí en zona 10 y las hacía cerca de un lugar no, ¿cómo se llama este lugar? Creo que sí era Géminis 10. No me acuerdo, pero había un Sofos por ahí cerca y y Sofos tenía esta facilidad de que puedes ir a ver los libros y los puedes leer un poco y nadie se te queda viendo raro. Entonces yo siempre me iba a ver todos los libros de diseño, me gustaba mucho. Entonces yo creo que así fue o sea, digamos, de la saturación de todo eso, digamos, de ver libros, de ver blogs,
de ver, digamos, diseñadores específicos, como que iba entendiendo qué era lo que me gustaba y entonces ya me había dado cuenta, yo quiero hacer esto o yo quiero hacer aquello. Ya como que ahí va como separando. Es verdad. La verdad, ¿a quién no le gusta leer? Hay una pregunta por aquí que va a ser la última. ¿Puedes recomendarnos libros, páginas o algunos consejos para mejorar nuestro criterio estético como diseñadores? Aparte del libro que dijiste que era como la Biblia. Sí, ese libro sí, fijo, el Grid System de Joseph Muller Brockman. Ese sí, fijo. Pues un libro que empecé, la verdad que si no lo he terminado de leer, es uno que se llama Elementos de estilo tipográfico. No me recuerdo cuál era el autor, pero ese libro también siento que es muy importante. Ese solo lo empecé, la verdad que sí no lo he terminado. Y pues yo creo que tal vez no hay como, bueno, blogs, creo que me gusta mucho ver It's Nice That. Me gusta mucho leer It's Nice That y conocer así itsnice.com. Y antes, cuando estaba más activo, o sea, cuando estaba más activa la página, esta de iGuys on Design, esa sí me gusta bastante. También, pues creo que solo también algo que también les ayuda es como no cerrarse. Yo siento que algo que yo me he dado cuenta como estos últimos 2 años que yo estaba cerrado a cierta estética y cuando me fui dando cuenta así como fue como un poco abriendo los ojos y me di cuenta de que habían ciertas cosas que realmente se miraban como bonitas, pero yo creo que eso también pasó por lo mismo de que también mira todos estos blogs y revisitaba como muchas páginas de diseñadores. Eso sí, me metió mucho a ver como sitios web y portafolios de diseñadores y de estudios para, digamos, como entender qué es lo que se está haciendo. Eso creo que también ha ido un poco. Muchas gracias por esa gran conferencia, de verdad. Gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros un poco de todo lo que sabes. Hemos sentido totalmente cercanía digital gracias a pues, a tu interacción y cómo has respondido todas las preguntas y compartido con nosotros tus experiencias. Gracias a ustedes por invitarme.